Primera de Juan, capítulo 3, desde el versículo 11 hasta el 18. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amados hermanos, debo hacer un preámbulo recordándoles la razón por la que el apóstol Juan escribe esta carta. En sus tiempos se había levantado un movimiento gnóstico que atentaba contra la iglesia del Señor Jesucristo. Se había levantado para contrarrestar la verdad bíblica. Así que el apóstol Juan, con el celo de Dios, lleno del Espíritu Santo, se ve en la necesidad de escribir esta carta, así como el apóstol Judas. De manera contemporánea escriben estas cartas, en este caso Juan, esta carta, con el propósito de puntualizar lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es santo y lo que es inmundo, impuro. Y aquí el apóstol Juan está diciendo, queridos hermanos, hay un rasgo, una característica, una marca en aquellos que nacieron de nuevo. Aquellos que han nacido de nuevo tienen una cualidad, una característica que los hace diferentes a los demás. No es hablar en lenguas, no es tener la superunción, el superpoder. Eso que hace que el creyente sea diferente es el amor que produce el Espíritu Santo que vive, que mora en cada uno de nosotros. El apóstol Juan de manera enfática dice, esto ustedes lo aprendieron desde el principio. Desde un inicio el Señor nos enseñó que debemos amar a nuestros hermanos y los debemos amar de manera incondicional. Debemos amar a nuestros hermanos de manera única y absoluta. El amor del que está enseñando aquí el apóstol Juan no es un amor sentimentalista, no es un amor como el que cuando yo vi por primera vez a mi esposa, que la vi caminando, vi sus ojos y yo me impresioné, me impacté, quedé flechado y surgió en mí un amor romántico y yo veía la forma de declararle lo que estaba sintiendo por ella. El amor del que está hablando aquí el apóstol Juan no es ese tipo de amor. Del amor que habla aquí el apóstol Juan es el amor que nuestro Señor Jesucristo mostró para nosotros. Él decidió amarnos a pesar de que no teníamos absolutamente nada bueno para amarnos. Y dice Juan, de esa manera tú tienes que amar a tus hermanos. Aunque no tengan nada bueno para brindarte, para que sean correspondidos, a pesar de todo eso, tú tienes que amar a tu hermano. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. Y Juan dice, esta es la marca del que nació de nuevo. Esta es la característica del que nació de nuevo, que sabe amar a su hermano. Ahora, para yo poder continuar, quiero consultarles. ¿Será que porque nació de nuevo
cuando alguien le hizo daño a ese hermanito, no le duele en su corazón? Claro que le duele. Y le duele mucho, porque es un humano, es de carne y hueso, tiene también sentimientos y emociones. También llora, también se ríe, también se alegra, también disfruta o celebra cuando algo va bien. Así que el apóstol Juan está diciendo, aquel que tiene la marca, aquel que dice que ha nacido de nuevo, va a reflejar en este mundo esta característica, el amor de nuestro Dios Todopoderoso. Somos una partícula o somos un pedacito del Señor Jesucristo caminando en este globo terráqueo. Usted luego regresa a su casa y el Señor Jesucristo tiene que ser revelado, tiene que ser glorificado en su casa, en su trabajo, por donde usted camina, en todo momento, en todo instante, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en todas partes. El Señor Jesucristo tiene que ser glorificado con nuestras vidas, con nuestras conductas. Por lo tanto, yo quiero hacerle notar de las marcas o rasgos que tienen los que sí nacieron de nuevo. Ellos saben amar a su hermano, los que nacieron de nuevo. Los que nacieron de nuevo, los que son hijos de Dios, obran de manera justa. Se sacrifican por sus hermanos. Sufren con los que sufren. Lloran con los que lloran. Se ríen con los que se ríen. Celebran con los que celebran con sus hermanos. Esa es una de las características o rasgos de aquel que nació de nuevo. Mientras yo estoy desarrollando el mensaje, hermano, yo quiero que usted mismo se autoanalice. Póngase usted en la balanza y considere si usted tiene estas cualidades. Si usted no tiene estas cualidades, no tiene por qué salir de aquí derrotado, triste, frustrado, diciendo yo no tengo esas cualidades, me voy al infierno. No, si usted se arrepiente, pide perdón por su pecado, le dice a Dios, reconozco que yo tengo esta debilidad o este pecado, esta falta, el Señor le va a perdonar. Pero si usted regresa al estilo de Caín o de Judas, ya lo vendí pues a mi maestro, ya lo vendí, ¿qué más puedo hacer? Ya lo hice. O como Caín, ya maté a mi hermano, ¿qué puedo hacer? Ya lo hice, ya se murió, punto. Si usted regresa de esa manera, entonces eso es un síntoma de que no está el Espíritu Santo en su vida. Pero si usted se siente redarguido por el Señor, si esta palabra está martillando en su conciencia y le hace ver que usted está en ese pecado, en este error, y usted reconoce esto y le pide perdón a Dios, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y esa es una muestra de que de verdad, genuinamente, usted ha nacido de nuevo. Ahora, los que no son hijos de Dios tienen esta característica, nótelo por favor. Sus obras son malas. Odian a su prójimo sin remordimiento. Es un homicida. Tiene un corazón miserable. Ama de labios solamente. Y usted tiene que haberse percatado que ahí en el verso 18 del capítulo 3 de Primera de Juan dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La palabra amor está en la mayoría de los labios de las personas. Hacen un mensaje y si es alguien que le cae bien, le pone te amo o le pone te quiero mucho. O le envía un corazoncito. Lo cierto es que todo el mundo tiene en sus labios la palabra amor, te amo, amor, amor, pero no están refiriéndose, los que dicen así, no están refiriéndose a este amor del que habla aquí el apóstol Juan. Se están refiriendo a ese amor de empatía. Tú me caes bien, por eso es que te digo que te amo. Cuando la Sagrada Escritura nos enseña que entre hermanos, entre los que profesamos la fe, debemos amarnos así como Cristo nos amó a nosotros.
Y aparte de que debemos amarnos entre los que profesamos la fe, también la Sagrada Escritura dice que debemos amar a nuestro prójimo. Y a ellos los debemos amar así como el Señor nos amó a nosotros, incondicionalmente. ¿Cómo caminábamos cuando estábamos lejos del Señor? No queríamos hacer la voluntad de Dios. No queríamos obedecer sus mandamientos. No queríamos estudiar la Biblia. No se nos antojaba, no se nos cruzaba por la mente congregarnos para escuchar la palabra de Dios. No queríamos escuchar ningún tipo de himnos. Lo que queríamos escuchar era músicos o artistas seculares que me recordaran a la ex o que me recordaran alguna ciudad, algún lugar, pero no queríamos nosotros, por manera espontánea o de manera propia, alabar, glorificar a Dios. No era eso lo que surgía de nuestros corazones. Sin embargo, cuando el Señor vino a nosotros, Él produjo ese milagro tan grande. Y Él vino a nosotros a pesar de que nosotros caminábamos de espaldas hacia Dios, a pesar de que habíamos dicho no a Dios y sí a todo lo que este mundo ofrece. Ustedes notaron que aquí el apóstol Juan dice que no seamos como Caín. ¿Sí lo notaron? Luego nosotros vamos a observar cuál era la conducta de Caín, qué hacía Caín. Pero en este instante yo quiero que nosotros veamos lo que nuestro Señor Jesucristo pronuncia, y estas palabras están registradas por el apóstol Juan, capítulo 13, versículo 35 del Evangelio según San Juan. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Note usted que Jesús no dice: la gente conocerá que ustedes son mis discípulos porque echan fuera demonios. Así no dice aquí. No dice: la gente conocerá que ustedes son mis discípulos porque se conocen muchos versículos de memoria. No dice así. Tampoco dice: la gente conocerá que ustedes son mis discípulos porque se saben todos los himnos. Tampoco dice así. Tampoco dice: la gente conocerá que ustedes son mis discípulos porque no se pierden un culto. Tampoco dice así. Tampoco dice: la gente conocerá que ustedes son mis discípulos porque a todo el mundo le muestran una sonrisa. Tampoco dice así. Lo que aquí dice es: la gente sabrá, la gente conocerá que ustedes son mis discípulos si tuvieren amor los unos con los otros. Esa es la marca del cristiano. Esa es la característica del cristiano. Ama a su hermano, ama a su prójimo, ama a su gente. ¿Qué es amar a su prójimo? ¿Qué es amar a su hermano? Amar a mi hermano no solamente es decir: yo te amo, hermano, te amo mucho. No. Mire por favor en el versículo 18 del capítulo 3 de Primera de Juan. ¿Alguien lo puede leer con voz fuerte, por favor? Amén. ¿Cómo es que Juan dice que no tenemos que amar? Solo de palabra. Es decir, solo diciendo: yo te amo, mi hermano, yo te amo, mi hermana. Porque las palabras son fáciles de pronunciar. Uno puede decir 1000 palabras sin estarlas sintiendo. Y Juan dice aquí: no amen así, amen con hechos, amen con actos, con obras. Muestren los frutos del Espíritu Santo. Demuéstrale a tu hermano que lo amas. Le dices que lo amas, le dices con tus labios, con tu lengua. Ahora, eso que tú dices, demuéstraselo con hechos. Eso dice aquí el apóstol Juan. Y nuestro Señor Jesucristo hace mención enfáticamente: de esta manera sabrán, aquí conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos con los otros. Queridos hermanos, sin duda, esto que está enseñando el apóstol Juan no es cosa sencilla. Sin duda no es cosa sencilla,
porque hay ocasiones que nos encontramos con personas o con gente que no se dejan amar, que son difíciles de amarlos. Y el apóstol Juan está diciendo que debemos amar a esa gente, que debemos amar a nuestros hermanos, que debemos amar a nuestro prójimo. Y también nuestro Señor Jesucristo menciona, esta es la marca, esta es la característica, como sabrán que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos con los otros. Cuando usted tiene que llamarle la atención a alguien, cuando usted tiene que observar un pecado en su hermano, ¿cómo lo tiene que hacer? Con amor. Mi hermano, yo te he visto en este pecado, te he visto en esta condición, vengo porque quiero hacer algo por ti, permíteme ayudarte, vengo a ponerte mi hombro, no está bien lo que estás haciendo, pero quiero ayudarte para que superes o corrijas eso en lo que tú estás. Yo te vi en esto, hermano, quiero ayudarte, no vengo a juzgarte, no vengo a condenarte, no vengo a aplastarte, vengo a ayudarte para que te levantes. Le estoy demostrando mi amor a mi hermano y sí llevo la intención de levantarlo, de hacer que se ponga de pie. Por lo tanto, note usted que nuestro Señor Jesucristo enfáticamente dice, esta es la forma como sabrán, como se darán cuenta que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos con los otros. Pero si entre hermanitos quieren sacarse los ojos, se andan aruñando entre hermanitos se tiran indirectas, entre hermanitos se tuercen la boca, entre hermanitos se declaran enemigos, entre hermanitos están que no se soportan. Hermano, yo quiero que muy sinceramente podamos analizarnos, podamos observar, ponernos nosotros mismos en la balanza y mirar cuál es nuestro caminar, cuál es nuestra conducta, cómo estamos procediendo nosotros. Mire un momento, ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, verso 12, cómo pronuncia nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Este es mi mandamiento. ¿Quién dice esas palabras? Nuestro Señor Jesucristo. Él dice, que os améis unos a otros. ¿De qué manera? Como yo os he amado. Jesús había alimentado a la gente, había hecho que los ciegos vieran, que los mudos hablaran, que los paralíticos se levantaran, resucitó muertos. Toda la gente que lo seguía escuchó palabra inefable como nunca en su vida las habían escuchado. Todos, después de escuchar a Jesús, salían con la boca abierta, salían impresionados, impactados, porque nunca habían escuchado hablar a nadie de esa manera. Todos. Sin embargo, cuando la cúpula religiosa se reunió para confabular contra el Señor Jesucristo y destruirlo, no hubo gente que viniera para decir, por favor, no hagan esa injusticia con el Maestro. Todos salieron a esconderse, todos salieron corriendo, todos dijeron, esa boca no es mía, todos dijeron, allá que se defienda él, dijo que era el Hijo de Dios, que se defienda. Poncio Pilato saca a un asesino, a un delincuente, lo pone en una tarima juntamente con Jesús, le pregunta al pueblo y le dice, por estas fechas acostumbro soltar un preso, aquí tengo a Jesús, el que ha venido haciendo milagros y que ustedes conocen, él dice que es el rey de los judíos, y acá de este lado tengo a Barrabás, ustedes lo conocen muy bien quién es, ¿a quién quieren que suelte? ¿Verdad que la Biblia dice que todos dijeron suelta a Barrabás y crucifica a Jesús? Mire usted la diferencia. Barrabás había matado gente.
Muchas mujeres habían quedado viudas, niños huérfanos, se había robado los bienes de la gente, era un malandro. Jesús había hecho solo el bien para la gente, sin embargo, todos dijeron: crucifica a Jesús, suelta a Barrabás. Luego ordenan que azoten a nuestro Señor Jesucristo. Él recibe muchos azotes, lo hacen cargar una cruz muy pesada, atraviesa toda Jerusalén hasta llegar al cerro o al sitio de la calavera, al Gólgota. Allí lo crucifican y mientras está él crucificado, la gente se burla de él. Todos se declararon enemigos. La respuesta de Jesús fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No dijo: Señor, con la unción que tengo, ordeno ahora mismo que todos se queden mudos y que nunca más hablen. No dijo así. Con la unción que tengo ahora mismo declaro que todos se quedan trastornados aquí y se volvieron locos ahora. Quiero recordarles que el que estaba allí en la cruz es el que dijo: descendamos ahora y confundamos la lengua de estos que están edificando esta torre de Babel. Ese es el que estaba allí en la cruz. Él tenía el poder para hacerlo. Sin embargo dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿De qué manera es que el Señor dice que nosotros tenemos que amar? Como Él nos amó a nosotros. ¿Usted cree que a Jesús no le dolió toda la indiferencia de esa gente en lugar de solidarizarse, pararse frente a Jesús y decir: no le hacen daño al maestro, sino que más bien todo el mundo se hizo a un lado y que hagan con él lo que quieran? Sentimentalmente hablando, a cualquiera eso le hace daño, a cualquiera eso le duele. Porque tenemos sentimiento, tenemos un corazoncito que palpita y que se alegra cuando le dicen: te queda lindo ese peinado, qué bien que te cortaste el cabello, oye, qué lindos zapatos, qué lindas palabras que terminas de decir. A todo el mundo le gusta y el corazón palpita más bonito y uno se pone alegre. Pero que se acerquen al oído y no se lo digan enfrente de toda la gente, pero que se acerquen al oído y le digan: has hablado pura peste. Eres un infeliz, desgraciado, te vas a morir. Su corazón, en lugar de palpitar de alegría, se va a poner mal y usted va a decir: ¿qué hice? ¿Por qué me dice así? No puede dormir, no le viene el apetito y un montón de cosas. Jesús estaba allí y nunca dijo: son ingratos, malagradecidos, perversos, incoherentes, incircuncisos, mundanos. No dijo así Jesús. Lo que Jesús dijo fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es el modelo como nosotros tenemos que amar? Nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, del verso 22 al 23, hace mención de el amor, y él lo pronuncia de esta manera. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay algo en nosotros que antes no había: el Espíritu Santo. Tenemos algo nosotros que antes no teníamos: la palabra de Dios. La gracia del Señor ha sido derramada sobre nosotros. El amor incomparable del Dios 3 veces santo
se ha derramado sobre nosotros para perdonar nuestros pecados. Somos fruto de la misericordia de Dios. ¿Me escuchó? Se lo repito, somos fruto de la misericordia de Dios. Por misericordia eres salvo. Por esa misma misericordia con la que eres salvo, debes amar a tu hermano. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Hermano amado, aquí el apóstol Juan no está escribiendo a gente inmoral. No está escribiéndole a personas que no conocen del nombre de Dios. No, aquí Juan está escribiendo a personas que se golpean el pecho diciendo que son cristianos. A personas que han abrazado una fe, personas que tienen una filosofía, personas que hablan de que hay que ser buenos, que hay que ser amables, que hay que ser atentos. Personas que hablan de que el espíritu le pertenece al Señor, el cuerpo pues a la final es condenado para el pecado y que haga lo que quiera. Aquí está hablando Juan de gente que conoce algo de la palabra de Dios. Mire por favor un momento el verso 12 de Primera de Juan capítulo 3. ¿Verdad que allí dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano? ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín hizo un altar para Jehová, Abel también hizo un altar para Jehová. Caín presentó ofrenda para Jehová, Abel presentó ofrenda para Jehová. Abel oró a Jehová de los ejércitos, Caín oró a Jehová de los ejércitos. Abel estaba consciente de lo que hacía ofreciendo el sacrificio para el Señor. Caín estaba consciente de que estaba ofreciendo un sacrificio para el Señor. Los dos venían de un mismo vientre materno. Los dos tenían al mismo papá biológico. Sin embargo, la Sagrada Escritura registra aún en el Nuevo Testamento que en el corazón de Caín había maldad. ¿Por qué había maldad en el corazón de Caín? Porque sus obras eran malas continuamente. Así dice la Sagrada Escritura. El Señor no le recibió la ofrenda de Caín, no vio esa ofrenda con agrado, no necesariamente porque la ofrenda de él tenía gusano, porque estaba fea esa ofrenda. No, la ofrenda no era la fea, el feo era él. Él era el que tenía el problema, no la ofrenda. Acá con Abel. Abel presentó la ofrenda y lo bonito no era lo que se estaba quemando allí, lo bonito era lo que había en el corazón de Abel. Eso era lo hermoso, lo lindo, lo que Dios estaba mirando. Cuando usted atraviesa el umbral de la puerta, viene, pasa acá, ¿usted está consciente de que ha venido para rendirle culto al Señor? ¿O usted dice desde su casa, me voy al culto, y usted viene a un culto, pero no viene para rendirle culto al Señor? ¿Sí nota que hay diferencia? Una cosa es, me voy al culto, y usted se prepara, me voy al culto, y usted viene a observar un culto. Luego regresa a su casa diciendo, no sentí nada, no pasó nada, no pude experimentar nada, no aprendí nada nuevo. Nada, igualito todo. Todo ahí como metido en una nevera, como en un congelador, todo igualito, nada, no aprendí nada. Es que usted no vino a presentarse ante el Señor en sacrificio vivo, usted no vino entonces a rendirle culto al Señor, usted solo vino a un culto, a observar, a expectar un culto. Y un verdadero adorador no asiste a la casa del Señor para presenciar, expectar un culto. Él atraviesa el umbral de la puerta, entra
pasa a la casa del Señor, a reunirse con la iglesia para presentar culto al Dios Todopoderoso. Y quiero que sepa, el Señor que está pesando nuestras vidas y nuestros corazones, no está mirando si usted pone el billete más grande ahí para las ofrendas. No está mirando si usted es el que canta más fuerte que todos. No está mirando si usted es el que más bulla hace. No, el Señor está mirando y pesando nuestros corazones. Eso es lo que está mirando y pesando el Señor, nuestros corazones. El problema en la ofrenda que Caín presentó no estaba en el producto de la tierra, yuca, plátano, papaya, melones, no era ese el problema. No es que al Señor entonces le gusta la carne asada y no los vegetales, no se trata de eso. Se trata de que Abel venía con un corazón conforme al de Dios y Caín tenía malicia, estaba lleno de maldad. Todos sus gestos, toda su obra era de continuo el mal, dice la Sagrada Escritura. Pues, el Señor entonces rechazó esa ofrenda. Caín se enfada, engaña a su hermano, lo lleva al campo con engaño. Ñañito, vamos para acá, vamos a mirar algo que tengo por acá. Bueno, lo llevó con engaño y allá lo mató. Dice Juan, no seamos como Caín. ¿Qué hay en nuestros corazones, mi hermano? ¿Qué hay en nuestras vidas? ¿Qué hay acá dentro? Debemos amar a nuestros hermanos. Esa es la marca, el rasgo de aquel que nació de nuevo. Amén. Mire que nuestro Señor Jesucristo equipara, pone al mismo nivel un asesinato con un enojo. Y dice que el enojo resulta igual que un asesinato. Mateo capítulo 5, del verso 20 al 24, en el famoso Sermón del Monte pronuncia estas palabras nuestro Señor Jesucristo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿El problema es la ofrenda o el corazón del hermanito? Mire que aquí nuestro Señor Jesucristo está citando el Antiguo Testamento y dice, está escrito, no matarás. El que mate será culpable de juicio. Yo les digo, dice nuestro Señor Jesucristo, aquel que se enoja contra su hermano, ese ya es culpable de juicio. Mire, solo enojarse contra su hermano, ya aquel es culpable de juicio. Luego dice, si es que expresa palabra despectiva hacia su hermano, si es que pronuncia palabras de enojo y le dice a su hermano necio o le dice fatuo, aquel está expuesto al infierno. ¿Qué es esto de fatuo? Raca, tonto, torpe, bruto. Cuando usted con enojo le dice a su hermano, es que yo no sé, este hermanito es un bruto, es un tonto. Usted le está diciendo eso que dice aquí. Y dice la Biblia que ya está expuesto al infierno. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay odio en su corazón entonces, y por eso pronuncia eso. Y Juan dice aquí, no amemos de palabras, no seamos como Caín.
amemos así como Cristo amó a la iglesia. El estándar de amor es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es como los que predicamos. Muchas veces usamos un púlpito para empezar a lanzar ofensas contra los hermanos. Y desde los púlpitos o con los micrófonos se está diciendo: a ti te digo cabezón, a ti te digo arrepiéntete cabezón, y cosas como esas. Qué pena, porque primero está siendo grosero, está siendo áspero, está siendo malcriado con la esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Primero eso. Segundo, está demostrando que no tiene amor. Lo que está es cargado de prejuicios, pero no tiene amor. La iglesia necesita alimentarse con la palabra de Dios, el resto lo hace el Señor. Si no es Jehová el que edifica, en vano trabajan los edificadores, dice Salmos. Nuestro deber solo es enseñar la palabra y el Espíritu Santo se encarga de hacer la obra en cada uno de nosotros. De nada sirve que después de yo haber predicado aquí diga: ¿cuántos quieren aceptar a Cristo como su Salvador? Y alguien pasa y yo oro por esa persona y esa persona llora, regresa a su casa y después de un mes ya no anda llorando, ya está frío, ya no quiere congregar, luego se siente distante, siente que el cielo se le tornó de acero y siente que no pasan sus oraciones y cosas como esas. Esa persona nunca nació de nuevo. Pero pastor, lloró. Pastor, pasó al frente, sí, pero es que no era el toque de mi mano lo que hacía que esa persona pudiera ser nueva criatura. Es el toque del Señor el que hace que la persona nazca de nuevo. Esto no es con espada ni con ejército, no es con presión, con fuerza, con chantaje, es con el poder del Señor. Por lo tanto, note usted que nuestro Señor Jesucristo hace mención de que el enojo equivale o es igual a un asesinato. Hermano amado, ¿a quiénes es que Jesús les está llamando la atención y les está diciendo que el enojo equivale al asesinato? Miren el verso 20, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de ¿quiénes? Que la de los escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Hermano, no piense que era gente que andaba por ahí haciendo pacto con Satanás. Los fariseos, los escribas, no era gente que andaba por allí perjudicando a la gente, calumniando. No, así no eran los fariseos. Los fariseos, la gente los veía como algo pulcro, como algo santo, como algo inmaculado. La gente veía a los fariseos y a los escribas como lo máximo en pureza y en santidad. Eran bien religiosos. Y Jesús le dice a sus discípulos: ustedes tienen que superar a los escribas y a los fariseos. ¿Y cómo los van a superar? Los fariseos ayunaban 2 veces por semana. ¿Cuántas veces está ayunando usted por semana? Ninguna. ¿Es en ese sentido que está diciendo el Señor Jesucristo? No es en ese sentido. Los fariseos atravesaban mares para ir a predicar o hacer procesiones. ¿Usted hace eso? No hace eso. No es en ese sentido que nuestro Señor Jesucristo dice que sus discípulos tengan que superar a los escribas y a los fariseos. Lo que está diciendo es: los escribas y los fariseos confían en su autojusticia, confían en que ellos sí son santos. Los fariseos y los escribas se jactan de que para ellos es que está reservado el reino de los cielos.
Los fariseos y los escribas se jactan, hacen alarde de que ellos sí son piadosos, son puros, son santos. Ustedes, queridos discípulos, no actúen, no sean así como los escribas y los fariseos. Si ustedes proceden de esa manera y luego se sienten grandotes en la fe, luego ustedes hacen alarde de que sí tienen la superunción, la superfe, ya no se quiere llamar pastor, ahora se quiere llamar obispo, luego ya no se quiere llamar obispo, ahora se quiere llamar apóstol, ahora ya no se quiere llamar apóstol, ahora se quiere llamar arcángel y un montón de cosas como esas. Jesús está diciéndole a sus discípulos, no sean ustedes como los escribas y los fariseos. La justicia de ustedes será mayor a la de ellos, en que ustedes no confían en su autojusticia, ustedes confían en el sacrificio que el Cristo glorioso presentó en la cruz del Calvario. Allí, gloríense en la cruz de Cristo, jáctense de la cruz de Cristo, confíen en la cruz de Cristo. La justicia de ustedes será mayor a la de ellos, en que la confianza para su salvación, para heredar el reino de los cielos, está en la cruz de Cristo. En ese sentido está diciendo nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 19 al 21, hace mención de cuáles son las obras de la carne. Y es importante mencionarlas para contrastar entre lo que hace un hijo de Dios y lo que hace alguien que no ha nacido de nuevo. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. Hermanos amados, el apóstol Pablo no está diciendo que por practicar esto se van a ir al infierno. Eso no está diciendo el apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que los que no han nacido de nuevo de forma habitual practican todas estas cosas y no van a heredar el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No somos perfectos, ninguno aquí es perfecto, nadie bajo el cielo es perfecto. Todos, desde el más grande de los predicadores hasta el hermanito de banca que recién se convirtió, todos somos imperfectos. Pero allí en nuestra imperfección, el Espíritu Santo que mora en nosotros hace que corran ríos de agua viva, que fluya amor desde nosotros a raudal. Y no es porque es que yo sí sé amar, yo esto lo heredé de mi abuelito, esto yo lo heredé de mi mamita, porque yo tengo un corazón de madre, nada de eso. Es porque el Espíritu de Dios vive, mora en nosotros. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, vamos a dar los frutos del Espíritu Santo aquí, que están contrastados con las obras de la carne. Ejemplo. Usted se levanta y dice, Señor, yo me he dado cuenta que vengo luchando con la mentira. Yo ya no quiero mentir, pero continúo mintiendo, Señor. Ayúdame, yo reconozco mi pecado, ayúdame. Salió a realizar su primer negocio y ya lanzó 2, 3 mentiras en ese solo negocio. Usted dice, bueno, esas 3 mentiras me valieron $500, ya tengo 500 en mi bolsillo. Gracias, Señor, por esta bendición de los $500. Se olvidó de que mintió 3 veces. Eso es marca, rasgo de que ese hermanito o esa persona nació de nuevo.
No, no ha nacido de nuevo. Se guardó 500, se ganó esos 500. Dice, pero Señor, mentí. Me duele haberte mentido, Señor, con esta plata que voy a comprar la comida. Señor, tengo miedo. Perdóname, Señor, ayúdame para ya no mentir. Quiero ser diferente, ayúdame. Ese hermanito o esa persona tiene el Espíritu Santo. Esa persona ha nacido de nuevo. No es perfecto. Mire usted, estoy poniendo el ejemplo de que volvió a mentir, pero siente en su corazón la carga de que mintió. Siente en su corazón la necesidad de pedir perdón, de humillarse. Eso lo lleva postrado al Señor. Aquel nació de nuevo. Pero sí quiero que tenga presente una cosa. Si usted dice, perdóname, Señor, por este pecado, usted tiene que seguir luchando para ya no realizar más ese pecado. Porque si usted usted dice, bueno, por cada mentira le voy a seguir pidiendo perdón al Señor porque abogado tengo para con el Padre. Así que sigo mintiendo de manera libertina y el Señor me va a perdonar. No, hermano, Dios no es alcahuete de nadie. No se equivoque. Así que ahí está contrastado lo que son las obras de la carne y los frutos del Espíritu Santo. Un hijo de Dios, alguien que nació de nuevo, muestra en este mundo los frutos del Espíritu Santo. Y quiero concluir con unos últimos textos hablando de la máxima expresión del amor. La máxima expresión del amor en esta tierra no es el amor de una madre. No, es el amor del Padre eterno, nuestro Dios todopoderoso. Gloria a Dios por las mamitas. Yo vengo de una hermosa mujer, mi madre es un ejemplo que yo veo y sigo, y creo que mis cuñadas y mi esposa también ven en mi mamá una muy buena mujer, pero ese amor no es la máxima expresión de amor. El amor del Señor Jesucristo sí es la máxima expresión de amor. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, verso 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esa es la máxima expresión. Vino a dar su vida por los pecadores, usted y yo. Puso su vida en una cruz para rescatarnos de una condenación eterna, para perdonar nuestros pecados. No había nada en nosotros agradable que lo inspirara al Señor para decir, voy a morir por ese de ojos azules, de ojos color de cielo. No había nada en nosotros que hiciera que el Señor fuera impresionado para que muriera por nosotros. Sin embargo, Él murió por nuestros pecados porque a Él le plació, porque Él quiso. Te amó tanto. Esa es la máxima expresión de amor que debemos tomar como modelo para nosotros también amar. Juan capítulo 10, verso 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cristo puso su vida en una cruz voluntariamente. Y no piense que no le dolía, todo le dolía porque Él era 100% hombre, 100% Dios. Cuando le coronaron, cuando le pusieron esa corona de espinos, a Él le dolió cuando le hincó los espinos. Esa sangre que vertió, que corría por su rostro, era sangre genuina, sangre real. Cuando Él dijo, tengo sed, es porque de verdad tuvo sed en la cruz del Calvario. Y los malvados, en lugar de darle agua, le dieron vinagre. Cuando Él gritó, Padre, ¿por qué me has desamparado? No estaba haciendo un show para que la gente dijera,
míralo como padece, pobrecito. No. Cristo Jesús estaba exclamando esas palabras. Era porque el Padre eterno, el Dios todopoderoso, había derramado todo el cáliz de su ira en su Hijo unigénito por tus pecados, por mis pecados. Esa es la máxima expresión de amor que nosotros debemos seguir. De ese amor es del que está hablando aquí el apóstol Juan. El apóstol Juan dice, no se equivoquen, esos que andan por allí confundiendo a la iglesia y que dicen que no hay problema, que si amamos o que no amamos, no se equivoquen, aquellos no han nacido de nuevo, esos no son de la familia celestial. Esos son enemigos de la cruz. Esos son enemigos del reino celestial. Eso está diciendo el apóstol Juan. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No es como en Semana Santa cuando ponen las películas de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y las mujeres y los niños, todo el mundo viendo la película, y cuando azotan a Jesús y las mujeres llorando y diciendo, pobrecito, míralo, así sufrió el Hijo de Dios por nuestros pecados, así sufrió, y solo están mirando una cuestión romántica, una cuestión ahí sentimental. No, Cristo no estaba allí padeciendo para pasar a la historia como un mártir de la fe. Él estaba dando su vida en rescate por sus escogidos, por los pecadores. Y no fue que a él le quitaron la vida, él quiso poner su vida. Hermano amado, hermano querido, aquel que se levantó en esa barca y le dijo al viento, cálmate, al mar, cálmate, tranquilo. Y el mar y el viento, cual cachorro cuando su amo le dice, quieto, y se queda quietito allí. De esa manera, el Dios todopoderoso, el gran yo soy, estaba allí en ese momento. Y muy bien podía decir, que se confundan todos estos y que regresen a sus casas confundidos sin que me maten. Al fin de cuentas, yo ya voy a rescatar a los que vine a salvar. Y los voy a salvar de otra manera, sin morir. Y ocurre que la Sagrada Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Para que usted y yo hayamos sido redimidos de nuestros pecados, perdonados de nuestros pecados, tenía que haber un derramamiento de sangre. Pero no era la sangre de los toros, de las ovejas, de las palomas. Se necesitaba una sangre santa, perfecta, pura, intachable. Moisés no calificaba para eso, Abraham no calificaba para eso, Abel no calificaba para eso, Pablo no calificaba para eso, Pedro no calificaba para eso, la Virgen María no calificaba para eso, José no calificaba para eso. Solo nuestro Señor Jesucristo. Él murió por ti, mi hermano. Esa es la máxima expresión del amor de Dios para nuestras vidas. Y así tenemos que amar nosotros. Vamos a mirar la última porción bíblica. Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 8, el apóstol Pablo hace esta expresión. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, la humillación no fue la cruz.
La humillación del Señor es que siendo Dios, siendo el gran yo soy, siendo el creador de todo el universo, se hizo hombre. Esa fue la humillación del Señor. ¿Por qué se hizo hombre? Solidarizándose con cada uno de nosotros para rescatarnos. Pagó un precio tan alto por ti. Esa es la máxima expresión de amor que nosotros debemos imitar. Al mismo tiempo que debemos imitar, debemos estar conscientes de ese inmensurable amor que Dios mostró para nosotros. No se aferró al trono, no se aferró a que yo soy Dios. No dijo que va allá esos pecadores que vean cómo se salvan. No dijo así. Sino que más bien nos amó de tal manera y se humilló haciéndose hombre. Caminó en las calles polvorientas de Israel. Entró a comer con pecadores. Y no es que no haya habido pecadores, que unos eran pecadores y otros eran santos. Todos sin excepción pecadores. Y Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú eres eso, mi hermano. Eso que estaba perdido. Y el Señor te rescató. Si el Señor tuvo compasión, misericordia de ti y te perdonó, te amó, ¿quién eres tú para no amar a tu hermano? Si el Señor tuvo compasión de ti y quitó tus porquerías, tu miseria, ¿quién eres tú para no perdonar o para no amar a tu hermano? Hermana, si tu esposo te ofendió y tú tienes por ahí en lo más recóndito de tu mente y en tu corazón guardadito, y cada vez que te acuerdas se la cantas, se lo dices en su cara a tu esposo, pero él ya te dijo perdóname, ya te dijo reconozco mi falta y sigues diciéndole lo mismo, hermana, ¿quién eres tú para no perdonar a tu esposo, a tu hermano? Hermano, tu esposa te falló en algo y ella ya te dijo perdón, yo reconozco, perdóname, soy pecadora, perdóname por favor. Y tú dices, no, yo esta no te la perdono nunca, nunca, eso se va conmigo a la tumba. Hermano, tú no has nacido de nuevo, ¿quién eres tú para no perdonar? Si el Señor ya te perdonó a ti. Por supuesto, si es que has nacido de nuevo y el Señor te perdonó, tú debes tener un corazón renovado. Tu nueva naturaleza es perdonar a esa persona. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo sentir que hubo en Cristo tiene que haber en ti. ¿Eres hijo de Dios? El mismo sentir de Cristo tiene que haber en ti. Soy cristiano, el mismo sentir que hubo en Cristo tiene que haber en ti. La misma característica, el mismo rasgo, la misma marca tiene que haber en ti. Gracias damos al eterno Dios Todopoderoso por el ministerio del pastor y conferencista bíblico Darling Marcillo Flores. Y es nuestra oración que el estudio de la Sagrada Escritura esté siendo de edificación al cuerpo de Cristo. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Y si desea escribir al WhatsApp, marque el número 098 29 77 73 8. Y si escribe de otro país que no sea Ecuador, anteponga el número 00593. Recuerde suscribirse y activar la campanita de notificaciones en Facebook y YouTube. Encuéntrenos con el nombre Iglesia Bíblica Estandarte de la Verdad o en su defecto con el nombre Darling Marcillo Flores. Somos la Iglesia Bíblica Confesional Estandarte de la Verdad y con amor profundo difundimos la palabra de Dios desde el Cantón Puerto López, República de Ecuador. El pastor y conferencista bíblico Darling Marcillo Flores agradece su atención.